Mi hija llegó de fiesta sin avisar y me encontré con una carta de despedida. Entre lágrimas y sospechas sostuve aquella nota llena de reproches, preguntándome si aún quedaba un lugar para el perdón. El reloj marcaba las 3:42 de la madrugada cuando el tintineo de llaves me despertó. No era un sonido habitual en esas horas. Hacía casi 8 meses que Marisol no dormía en casa. La luz del pasillo proyectó su sombra alargada bajo la puerta de mi habitación. Congelé mi respiración. ¿Qué hacía mi hija aquí después de tanto tiempo? El silencio nocturno se quebró con el sonido de algo cayendo al suelo, probablemente sus llaves, seguido de una maldición ahogada. Reconocí su voz, aunque sonaba distinta, como si perteneciera a una extraña que llevaba el rostro de mi hija. Me incorporé lentamente, sintiendo el frío del suelo en mis pies descalzos. El camisón de algodón que llevaba, desgastado por los años, apenas me protegía del aire gélido que se colaba por las rendijas de aquella casa antigua que nunca quise abandonar, a pesar de los recuerdos que guardaba. Aquel día había comenzado como cualquier otro desde su partida, yo revolviendo cajones, buscando fantasmas entre sus cosas abandonadas. La rutina de una madre que se aferra a los vestigios de una relación fracturada. Mi ritual matutino se había convertido en esto: despertar, preparar café para 2, aunque siempre tiraba la segunda taza intacta, y luego perderme en su habitación, tocando sus pertenencias como quien acaricia reliquias sagradas. Fue entonces cuando la encontré, escondida entre los pliegues de una vieja bufanda azul que le había tejido cuando cumplió 15 años. Una carta que nunca debí leer, fechada 3 días antes de que ella se marchara. Palabras escritas con furia, acusaciones como cuchillos y una despedida que no llegó a consumarse. Hasta ahora, quizás. Mamá, me voy. No soporto más esta vida de mentiras. Te odio por lo que le hiciste a papá, por lo que nos hiciste a todos. La tinta azul se había corrido ligeramente en algunas partes, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras escribía. El trazo, normalmente elegante de Marisol, se volvía tembloroso hacia el final de la página, revelando la tormenta emocional en la que debió estar sumergida al escribirla. La carta temblaba en mis manos cuando escuché sus pasos tambaleantes en el pasillo. Me la guardé apresuradamente en el bolsillo del camisón, sintiendo el papel áspero contra mi piel. Marisol no debía saber que la había encontrado, no en ese estado. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar el martilleo de mi corazón contra mis costillas. ¿Mamá? Su voz sonaba pastosa, irreconocible, una mezcla de alcohol y algo más profundo. ¿Estás despierta? Me incorporé completamente, encendiendo la lámpara de noche. La bombilla parpadeó 2 veces antes de iluminar la habitación con su luz amarillenta, proyectando sombras distorsionadas en las paredes color crema que no había repintado en años. La imagen que apareció en el umbral me estrujó el alma. Mi hija de 22 años, con el rímel corrido formando surcos negros en sus mejillas, como lágrimas de tinta que parecían continuar el texto de aquella maldita carta. Su cabello castaño, que siempre llevaba perfectamente peinado, caía en mechones desordenados alrededor de su rostro. Llevaba un vestido negro que no reconocí, demasiado corto, demasiado ajustado, y uno de los tirantes colgaba roto sobre su hombro. Un moretón incipiente asomaba en su clavícula izquierda, como una sombra violácea que me hizo contener el aliento. ¿Qué ha pasado, Mari?, pregunté, notando cómo el papel se arrugaba contra mi piel bajo la tela. Ella se tambaleó hacia la cama, dejándose caer a mi lado con un peso que pareció hundir no solo el colchón, sino toda la habitación. Olía a cigarrillos, a alcohol barato y a perfume que no era suyo. Un hilo de sangre seca adornaba su labio inferior, y noté que sus nudillos estaban enrojecidos, como si hubiera golpeado algo o a alguien. ¿Recuerdas cuando me contabas que las personas importantes siempre vuelven? Su risa fue áspera, irreconocible, resonando como cristal roto en el silencio de la madrugada. Pues es mentira. Nadie vuelve, mamá. Nadie.
Mi mente viajó instantáneamente a Ernesto, su padre. Hacía 12 años que nos había abandonado, o eso era lo que Marisol creía. La verdad era mucho más complicada, mucho más oscura. Un secreto que había guardado como quien esconde un cadáver, bajo capas y capas de mentiras, rezando para que nunca saliera a la superficie. Y ahora, con esa carta en mi bolsillo, me preguntaba cuánto sabía realmente mi hija. ¿A quién te refieres, cariño? Me atreví a acariciar su cabello revuelto, esperando que no me rechazara como tantas veces en los últimos años. Para mi sorpresa, se inclinó ligeramente hacia mi mano, como un gato hambriento de afecto que no sabe si confiar. Algo se rompió dentro de mí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había permitido este tipo de intimidad entre nosotras? A todos, a papá, a ti. Levantó la mirada, sus pupilas dilatadas me atravesaron como flechas envenenadas. A mí misma. Tragué saliva. La carta ardía contra mi piel como una brasa. Las preguntas se amontonaban en mi garganta, luchando por salir todas a la vez. ¿Cuánto tiempo llevaba escribiéndola? ¿La había escrito realmente 3 días antes de marcharse o era más antigua? Había estado planeando su partida durante semanas, meses quizás, mientras yo vivía en la ilusión de que nuestra relación, aunque tensa, seguía intacta. Deberías dormir un poco, sugerí, intentando ganar tiempo. Necesitaba un momento para ordenar mis pensamientos, para decidir si confrontarla con la carta o esperar a que ella estuviera sobria. No puedo dormir aquí, no después. Se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar algo crucial. Sus ojos, del mismo verde intenso que los de su padre, se nublaron por un momento. Solo vine a buscar algo. El corazón me dio un vuelco. ¿Habría venido por la carta? ¿La habría dejado a propósito como una bomba de tiempo que esperaba que yo encontrara eventualmente? ¿Qué viniste a buscar? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía, traicionando mi nerviosismo. Marisol se levantó con dificultad, apoyándose en la pared para mantener el equilibrio. La luz de la lámpara acentuaba las sombras bajo sus ojos, los años que parecía haber envejecido en tan solo 8 meses. La verdad, mamá. Vine a buscar la maldita verdad. El silencio que siguió a sus palabras pareció tragarse toda la habitación. El tic-tac del reloj antiguo en la mesita de noche se volvió ensordecedor, marcando segundos que se estiraban como horas. Mis dedos se cerraron instintivamente alrededor de la carta en mi bolsillo. ¿Cuánto sabía ella realmente? Mari, estás muy alterada. Sea lo que sea, podemos hablarlo por la mañana. Intenté sonar calmada, pero el temblor en mi voz me delataba. Siempre había sido una pésima mentirosa, una cualidad que Ernesto solía usar a su favor. Siempre es mañana contigo. Se pasó las manos por el pelo, despeinándose aún más. Un anillo que no le había visto antes destelló en su dedo anular izquierdo, captando mi atención por un segundo. Siempre hay una excusa, un momento mejor, una razón para seguir mintiendo. La mención de las mentiras hizo que mi estómago se encogiera. La carta en mi bolsillo parecía haberse vuelto de plomo. 12 años de secretos pesaban sobre mis hombros como una losa sepulcral. Marisol se apoyó contra la cómoda donde, irónicamente, guardaba las últimas fotografías de familia que nos habíamos tomado con Ernesto. El marco se tambaleó peligrosamente. La sonrisa congelada de mi exmarido parecía burlarse de la situación. No sé de qué estás hablando, mentí, ganando tiempo mientras mi mente buscaba frenéticamente una salida a esta encrucijada. ¿Sabes qué día es hoy? Su mirada se clavó en mí, desafiante, con una intensidad que me recordó dolorosamente a Ernesto durante nuestras peores discusiones. Tardé unos segundos en entenderlo. Claro, ¿cómo había podido olvidarlo? El aniversario de la desaparición de Ernesto, una fecha que durante años había intentado borrar del calendario, fingiendo que era un día como cualquier otro, mientras secretamente contaba las veces que habíamos sobrevivido sin él. El 24 de junio, respondí,
sintiendo cómo se me secaba la boca. 12 años, mamá. 12 años desde que papá nos abandonó. Dibujó comillas en el aire con los dedos, un gesto cargado de ironía. O debería decir desde que tú lo echaste de nuestras vidas. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar el viento helado de la madrugada. ¿Qué sabía exactamente? ¿Habría encontrado algo entre las viejas pertenencias de su padre? ¿O alguien le había dicho algo? Mi mente repasó frenéticamente las posibilidades, como quien busca una salida de emergencia en un edificio en llamas. Tu padre tomó sus propias decisiones, Mari. Tú eras demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Me sorprendió la firmeza de mi voz, como si una parte de mí hubiera estado ensayando esta conversación durante años. Tenía 10 años, no era una bebé, gritó, golpeando la cómoda con el puño. La fotografía cayó al suelo, el cristal del marco rompiéndose en pedazos, como nuestra historia familiar. Y ahora tengo 22 y merezco saber la verdad. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la habitación como un disparo. Los fragmentos esparcidos por el suelo reflejaban la luz de la lámpara, creando pequeños destellos como estrellas caídas a nuestros pies. La imagen de nuestra familia feliz yacía entre los restos, una mentira más que se desmoronaba. Me levanté lentamente de la cama, calculando cada movimiento. La situación era peligrosa. Marisol estaba alterada, ebria, y yo tenía una bomba de relojería en el bolsillo. Necesitaba ser cuidadosa, medir cada palabra. ¿Qué crees que pasó?, pregunté, intentando entender cuánto sabía realmente, qué versión de la historia había construido en su cabeza durante estos años. La vi dudar por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Sus ojos se fijaron en la foto rota, en el rostro sonriente de Ernesto. Lo vi hace 3 meses, mamá. Su voz bajó de volumen, pero el impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el plexo solar. Vi a papá, está vivo, está bien, y me lo contó todo. El mundo pareció detenerse. El tic-tac del reloj se desvaneció. Los sonidos de la noche quedaron en suspenso. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Ernesto había prometido mantenerse alejado. Habíamos hecho un pacto. Por el bien de todos, especialmente de Marisol. La imagen de Ernesto, 12 años mayor pero con la misma sonrisa manipuladora, hablando con mi hija, contaminando su mente con su versión retorcida de la realidad, me provocó náuseas. ¿Cómo se había atrevido a acercarse a ella después de lo que hizo? No, eso no es posible, balbuceé, mientras un zumbido comenzaba a llenar mis oídos como estática de radio. Trabaja en una librería en Valladolid. Tiene una nueva familia, una hija de 7 años. Cada palabra era un dardo envenenado que se clavaba en mi pecho. Me dijo que tú lo amenazaste con denunciarlo si intentaba contactarme. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar esta nueva información. Ernesto había tergiversado la historia, por supuesto. Le había contado su versión, omitiendo la parte en la que destrozó nuestras vidas, en la que traicionó la confianza más sagrada que existe. Las cosas no son como él te las contó, dije, intentando mantener la calma aunque sentía que me ahogaba. Tu padre era complicado. Marisol soltó una risa amarga que resonó en las paredes de la habitación como el eco de una cueva vacía. ¿Complicado? ¿Es así como llamas a inventarte que alguien ha desaparecido? ¿A mentirle a tu hija durante 12 años? ¿A hacerme creer que mi padre prefirió abandonarnos a quedarse conmigo? Se pasó una mano temblorosa por el cabello, y por un momento vi a la niña de 10 años que había sido, llorando en su cama, preguntándose por qué su padre se había ido sin despedirse. La culpa me golpeó como una ola, amenazando con arrastrarme. Mari, hay cosas que no entiendes, cosas que no podía contarte entonces. No me trates como a una niña. Su grito retumbó en la habitación. Ya no soy esa niña asustada que podías calmar con cuentos. Dio un paso hacia mí, tambaleándose ligeramente. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero en lugar de eso,
Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño objeto que brilló bajo la luz de la lámpara. La llave del ático. Mi corazón dio un vuelco. Aquella llave, la que guardaba celosamente en el cajón de mi escritorio. ¿Cómo la había conseguido? ¿Qué haces con eso? La alarma en mi voz era inconfundible. Una sonrisa enigmática, casi triunfal, se dibujó en sus labios. Vine a buscar pruebas, a encontrar la verdad entre todas tus mentiras. Se dio la vuelta y salió al pasillo con pasos inseguros pero decididos. El pánico me invadió mientras la seguía, sabiendo exactamente a dónde se dirigía. El ático, el lugar donde guardaba todos los secretos que no quería que Marisol descubriera, cajas llenas de cartas, documentos, fotografías. Evidencia de una vida que había intentado enterrar. ¡Espera! Mi voz resonó en las paredes del pasillo, amplificada por el silencio nocturno. No sabes lo que estás haciendo. Pero ya estaba tirando de la cuerda que bajaba la escalera plegable del techo. El mecanismo, oxidado por el desuso, chirrió protestando mientras la escalera descendía lentamente, como la cuenta regresiva de una bomba. Marisol me miró por encima del hombro, el desafío brillando en sus ojos enrojecidos. Por una vez en tu vida, dime la verdad, exigió, mientras comenzaba a subir. ¿Qué pasó realmente con papá? La carta en mi bolsillo parecía quemar. Tenía dos opciones: seguir mintiendo o enfrentar el pasado que tanto me había esforzado por enterrar. Mientras observaba a mi hija subir aquellos escalones, supe que había llegado el momento de la verdad. Tu padre no desapareció, Mari, confesé con un nudo en la garganta. Lo eché porque descubrí algo imperdonable. Se detuvo a mitad de la escalera y me miró por encima del hombro, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y confusión. Y en ese instante, la luz del pasillo iluminó su rostro de una manera que me transportó 12 años atrás, a la noche en que todo se desmoronó. La noche que cambió nuestras vidas había comenzado de forma ordinaria. Yo había regresado tarde del hospital donde trabajaba como enfermera. Un turno doble que me había dejado exhausta, con los pies hinchados y la mente embotada. La casa estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano de la televisión en la habitación de Ernesto. Marisol, con 10 años recién cumplidos, debería haber estado dormida hacía horas. El reloj del microondas marcaba las 11:42 p.m. cuando entré a la cocina y dejé mis llaves sobre la encimera de granito que Ernesto había insistido en instalar el año anterior, a pesar de que apenas nos lo podíamos permitir. Una inversión en nuestro futuro, había dicho con aquella sonrisa que derretía mis reservas. Era bueno en eso, en hacerme dudar de mi propio juicio. Noté que los platos de la cena seguían en el fregadero, sin lavar. El cereal del desayuno de Marisol salpicaba la mesa, ya seco y pegajoso. Ernesto había prometido ocuparse de la casa mientras yo hacía el turno doble, pero como siempre, sus promesas eran tan consistentes como el humo. Al pasar frente a la puerta entreabierta de Marisol, noté algo extraño. Normalmente era meticulosa con cerrarla. Mi Marisol siempre había sido una niña que valoraba su privacidad, algo que Ernesto encontraba preocupante para alguien tan joven. Los niños no deberían tener secretos, solía decir, mientras él mismo acumulaba los suyos. «Mari», susurré, empujando suavemente la puerta. La habitación estaba vacía, la cama sin deshacer. Las cortinas con estampado de estrellas que habíamos elegido juntas flotaban suavemente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Su mochila del colegio descansaba junto al escritorio. Pero su peluche favorito, un conejo gris llamado Pompo que la acompañaba desde la cuna, no estaba en su lugar habitual. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras caminaba hacia el dormitorio principal, donde Ernesto, presumiblemente, veía algún programa nocturno. La puerta estaba cerrada, algo inusual. Ernesto siempre la dejaba abierta para escuchar si Marisol necesitaba algo durante la noche. Al acercarme,
Me di cuenta de que el sonido no venía de la televisión. Era una mezcla de murmullos y risas ahogadas que provenían de nuestro baño en suite. Me detuve, paralizada por un instinto primario que me advertía que algo andaba terriblemente mal. «Shh, princesa, mamá llegará pronto». La voz de Ernesto, en un tono que nunca antes le había escuchado usar con nuestra hija, me heló la sangre. Fue como si un interruptor se activara dentro de mí. Todas las pequeñas incongruencias, los comportamientos extraños de Marisol en los últimos meses, las clases especiales de natación, los sábados con su padre, las pesadillas recurrentes, su repentina aversión a los abrazos, todo encajó en un patrón horrible que mi mente había estado negándose a reconocer. Sin pensarlo, abrí la puerta de golpe. El vapor tibio del baño me golpeó como una bofetada, empañando mis gafas por un momento. Cuando mi visión se aclaró, la escena que encontré quedaría grabada en mi memoria para siempre. Ernesto y Marisol en la bañera, entre burbujas que ocultaban parcialmente sus cuerpos. Él sostenía una esponja con la que rozaba el brazo de nuestra hija, demasiado cerca del pecho apenas desarrollado de una niña que estaba en el umbral de la adolescencia. Pompo, el conejo de peluche, flotaba entre ellos como un testigo silencioso de lo que sea que hubiera estado ocurriendo antes de mi llegada. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz sonó ajena, como si otra persona estuviera hablando por mí. Marisol se sobresaltó, cubriéndose instintivamente con los brazos. Sus ojos, enormes y asustados, se fijaron en mí como buscando algo. Ayuda, explicación, perdón. No lo supe interpretar. Ernesto, sin embargo, mantuvo una calma perturbadora. Ni siquiera intentó cubrirse o mostrarse sorprendido por mi llegada, como si lo que estaba haciendo fuera completamente normal. «Mercedes, no seas ridícula». Solo le estaba ayudando con su baño. Su sonrisa condescendiente, la misma que usaba cuando me explicaba por qué mis preocupaciones eran exageradas, me revolvió el estómago. «Tiene 10 años, Ernesto. Ya no necesita que nadie la bañe». Me acerqué a la bañera intentando colocarme entre él y Marisol sin ser demasiado obvia. «Y menos a esta hora». «Fue idea mía, mamá», intervino Marisol, pero su voz temblorosa la traicionaba. Sus pequeños dedos se aferraban al borde de la bañera con tanta fuerza que estaban blancos. Papá estaba contándome historias como cuando era pequeña. Algo en su mirada, una mezcla de miedo y confusión, me confirmó lo que mi instinto materno ya había detectado. No era la primera vez, no era un incidente aislado. Era parte de un patrón que había estado desarrollándose a mis espaldas, gradualmente, mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener a la familia que Ernesto decía querer, pero no se esforzaba en sostener. «Sal de la bañera, Mari. Ahora». Mi tono no admitía discusión. La niña obedeció, envolviéndose rápidamente en una toalla demasiado grande que la hacía parecer aún más pequeña y vulnerable. Gotas de agua marcaban sus pasos mientras salía del baño, dejando un rastro que sentí como lágrimas en el suelo. «Ve a tu habitación, cariño. Ponte el pijama. Iré en un momento», le dije, sin apartar los ojos de Ernesto. Cuando escuché la puerta de su cuarto cerrarse, me volví hacia mi marido, quien comenzaba a mostrar las primeras señales de nerviosismo. Un tic en la comisura derecha de su boca, el sudor perlando su frente a pesar del calor del baño, los ojos que no se atrevían a encontrarse directamente con los míos. «No es lo que piensas», dijo con aquella sonrisa condescendiente que usaba cuando creía poder manipularme. «¿Y qué estoy pensando exactamente?» Mi voz era hielo puro, un frío que nunca había sentido dentro de mí. «Estás exagerando, como siempre. Marisol y yo estamos unidos. Es natural que compartamos momentos juntos». Se acomodó en la bañera, salpicando agua sobre el borde. «Eres tú quien sexualiza una situación inocente. Quizá deberías preguntarte por qué tu mente va inmediatamente a lugares tan oscuros». Era su táctica habitual: invertir la acusación, hacerme dudar de mi percepción, convertirme en la villana de la historia. Gaslighting
Lo llamarían años después mis terapeutas. En ese momento, solo sabía que algo estaba profundamente mal y ninguna manipulación verbal cambiaría eso. ¿Qué, Ernesto? ¿Que te bañes con tu hija preadolescente? ¿Eso te parece natural? Las palabras salían como veneno. ¿Te parece normal tocarla así? Se levantó de la bañera, desafiante. Aún recuerdo el agua goteando de su cuerpo mientras se acercaba, intentando intimidarme con su altura. El vapor formaba un halo siniestro a su alrededor y por un momento vi a un completo desconocido frente a mí, no al hombre con quien me había casado, sino a alguien peligroso, capaz de justificar lo injustificable. Eres una enferma, siempre buscando perversiones donde no las hay. Es tu mente la que está corrompida, no la mía. Su rostro se había transformado en una máscara de indignación perfectamente calculada. ¿Qué clase de madre ve algo sexual en un padre bañando a su hija? Pero yo ya no le escuchaba. Estaba conectando puntos, los cambios en el comportamiento de Marisol, su repentina aversión a sentarse en el regazo de su padre, las clases de natación privadas los sábados, las pesadillas recurrentes, su caída en las calificaciones, el dibujo inquietante que su maestra me había mostrado en la última reunión de padres. Fragmentos de un rompecabezas que había estado ignorando por demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?, pregunté, sintiendo cómo la bilis me subía por la garganta. No sé de qué hablas. Su tono se volvió defensivo. Estás creando una historia en tu cabeza. Quiero que te vayas de casa, esta noche. Mi decisión era inquebrantable. No habría discusión, no habría segunda oportunidad. Soltó una carcajada incrédula, pero vi el miedo asomarse por primera vez en sus ojos. Sabía que yo no estaba faroleando. ¿Estás loca? Esta es mi casa tanto como tuya. Y Marisol es mi hija. No pienso irme a ninguna parte. Se envolvió en una bata, como si el simple acto de cubrirse pudiera normalizar lo que acababa de ocurrir. Te irás, o mañana mismo voy a la policía, amenacé, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Tengo contactos en servicios sociales, Ernesto. Sabes que me creerán a mí. Era cierto. Como enfermera pediátrica, había trabajado con casos de abuso. Conocía a trabajadores sociales, de psicólogos, policías. Sabía cómo funcionaba el sistema y qué señales buscar. Y lo más importante, sabía reconocer cuando un niño estaba siendo victimizado. Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. Sabía que no estaba faroleando. No te atreverías. Su voz había perdido toda seguridad, convertida ahora en un susurro ronco. Pruébame. Di un paso hacia él, y por primera vez en nuestro matrimonio, fue él quien retrocedió. Una denuncia, Ernesto. Una sola visita a la policía, y perderás tu trabajo, tu reputación, todo. Lo que sucedió después fue un torbellino. Gritos, amenazas, objetos rompiéndose. Recuerdo el sonido de un jarrón estrellándose contra la pared, los pedazos de cerámica esparciéndose como metralla. Marisol, asustada, se había encerrado en su habitación. Podía escuchar sus sollozos ahogados a través de la puerta mientras Ernesto recogía apresuradamente algunas pertenencias. Esto no quedará así, Mercedes. Sus palabras fueron un siseo mientras metía ropa en una maleta. Nadie me separa de mi hija. Ya lo has hecho tú solo, respondí sintiendo una calma extraña, casi sobrenatural. Cuando decidiste cruzar esa línea, cuando finalmente logré que Ernesto empacara algunas cosas y se marchara, era casi el amanecer. La casa, normalmente acogedora, parecía un campo de batalla. Cristales rotos, una lámpara volcada, la marca de un puño en la pared junto a la puerta principal. Me quedé mirando esa marca mucho tiempo después de que su coche se alejara, preguntándome si alguna vez desaparecería realmente de nuestras vidas. La promesa fue clara. Si alguna vez intentaba contactar con Marisol, si alguna vez se acercaba a nosotras, iría directamente a la policía con mis sospechas. En aquel momento,
Proteger a mi hija era lo único que importaba, incluso si eso significaba mentirle. Le dije a Marisol que su padre se había ido, que nos había abandonado. Era más fácil que explicarle la terrible verdad, que cargarla con ese peso. Con el tiempo la mentira se solidificó tanto que casi llegué a creerla yo misma. Inventé historias, excusas, razones para su ausencia. Cada pregunta de Marisol sobre su padre era un puñal en mi corazón, pero seguí mintiendo. Por ella, por su paz mental. Para que pudiera crecer sin la sombra de lo que había ocurrido, o lo que podría haber ocurrido si no hubiera llegado a tiempo. Ese fue nuestro pacto silencioso, hasta que Ernesto lo rompió. Marisol me miraba fijamente desde la escalera del ático, sus nudillos blancos de apretar la barandilla. La revelación parecía haberla sobriado de golpe, como si cada palabra hubiera sido una taza de café negro forzada por su garganta. ¿Qué descubriste, mamá? ¿Qué era tan imperdonable? Su voz era un susurro roto que reverberaba en el pasillo silencioso. Por un momento, consideré continuar con la mentira. ¿Cómo le dices a tu hija que sospechabas que su padre había estado abusando de ella? ¿Cómo le explicas que elegiste protegerla a través del engaño? ¿Cómo desarmas la bomba que ha estado haciendo tic-tac durante 12 años sin que explote en tus manos? Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana del pasillo, bañando todo con una luz grisácea incierta, como mis propias decisiones. Tu padre, comencé, tragando el nudo en mi garganta. Las palabras se atascaban negándose a salir. No era el hombre que tú creías. Él me dijo que lo echaste porque estaba enamorado de otra mujer, respondió Marisol bajando lentamente la escalera. Sus movimientos eran más controlados ahora, como si la gravedad de la conversación hubiera contrarrestado los efectos del alcohol, que no soportabas la idea de ser abandonada y preferiste crear toda esta historia de la desaparición. Una risa amarga escapó de mis labios. Por supuesto que Ernesto inventaría algo así. Siempre había sido un maestro de la manipulación, experto en reescribir la historia para convertirse en la víctima. El marido incomprendido, la esposa controladora, el padre abnegado separado de su hija, personajes de una obra que él dirigía a su antojo. ¿Y le creíste? Después de 12 años sin intentar contactarte, no pude evitar que el dolor se filtrara en mi voz, como tinta en agua clara. Dijo que lo amenazaste, que tenías contactos en la policía y que lo meterías en la cárcel si intentaba verme. Sus ojos buscaban la verdad en los míos, una verdad que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Me froté la sien, agotada. No estaba del todo equivocada, pero la razón era muy diferente a la que él le había contado. Una razón que podría destrozar la imagen que Marisol tenía de su infancia, de su padre, de sí misma. Mari, hay cosas que necesitas saber, cosas difíciles. Saqué la carta de mi bolsillo, aquel papel arrugado que parecía contener todo el veneno de nuestro pasado. Encontré esto hoy. ¿Tú la escribiste? Marisol palideció al ver el papel arrugado. Se acercó despacio y lo tomó con dedos temblorosos, como quien toca a un animal herido, temeroso de causarle más daño. El tiempo pareció detenerse mientras reconocía su propia letra, sus propias palabras escritas en un momento de rabia. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, reviviendo cada acusación, cada puñalada dirigida hacia mí. ¿La leíste? Su voz era apenas audible, un susurro que parecía disolverse en el aire de la madrugada. Solo el principio, lo suficiente para saber que me odias por lo que crees que le hice a tu padre. No mencioné cuánto me habían dolido esas palabras, cómo cada una se había clavado como una aguja en mi corazón ya maltrecho. Abrió la carta y pasó los dedos por las líneas, como si estuviera reconectando con la persona que era cuando la escribió. Una Marisol diferente, construida sobre cimientos de mentiras y medias verdades. La escribí hace 8 meses, después de verlo en Valladolid. Estaba furiosa. Decidí irme de casa porque no soportaba seguir viviendo con tus mentiras. Sus palabras no tenían ya el filo acusatorio de antes. Ahora sonaban más como una confesión dolorosa.
Planeaba dártela antes de marcharme, pero ¿por qué no te la llevaste entonces? Porque no tuve el valor de dártela. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la confesión. No quería herirte así. A pesar de todo, no podía enfrentarte directamente. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. El reloj del pasillo marcaba las 4:30 de la madrugada. Afuera, los primeros pájaros comenzaban a cantar, ajenos al drama que se desarrollaba dentro de nuestra casa. Marisol parecía más sobria ahora, como si el impacto de la conversación hubiera disipado los efectos del alcohol, dejando solo claridad y dolor. ¿Por qué has vuelto hoy?, pregunté al fin, después de 8 meses sin apenas comunicarte conmigo. Dudó un momento antes de responder. Sus manos arrugaban nerviosamente la carta, doblando y desdoblando una esquina como solía hacer de niña con sus dibujos cuando estaba ansiosa. Recibí un mensaje de papá. Dijo que tenía pruebas de tus mentiras, que las había dejado escondidas en esta casa antes de irse. Miró hacia la escalera del ático, que seguía desplegada como una invitación ominosa. Vine a buscarlas. Mi sangre se heló. ¿Qué estaba tramando Ernesto? ¿Qué tipo de pruebas podría haber dejado? ¿Y por qué ahora, después de 12 años? Mari, hay algo que necesitas saber sobre la noche que tu padre se fue. Le conté todo. El baño, mis sospechas, el ultimátum, nuestro acuerdo. Con cada palabra veía cómo su rostro se transformaba, pasando de la incredulidad al horror y finalmente a una especie de reconocimiento perturbador. Sus manos temblaban tanto que la carta cayó al suelo, deslizándose hasta quedar a mis pies como un recordatorio silencioso de todos nuestros malentendidos. No, negó con la cabeza, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. Su respiración se volvió errática, superficial. Papá nunca haría algo así. Me lo habría dicho. Es lo que los abusadores hacen, cariño. Te hacen creer que son las víctimas. Me acerqué despacio temiendo asustarla aún más. Te manipulan para que cuestiones tu propia realidad. Pero yo no recuerdo nada de eso. Su voz se quebró, convirtiéndose casi en un sollozo. Si hubiera pasado algo tan terrible, lo recordaría, ¿no? Tendría algún recuerdo, alguna señal. Respiré hondo, preparándome para explicarle algo que había aprendido en mis años trabajando con niños traumatizados. Algo que nunca pensé que tendría que discutir con mi propia hija. A veces, la mente bloquea los recuerdos traumáticos, especialmente en la infancia. Y yo nunca estuve completamente segura. Solo tenía sospechas, comportamientos extraños, pero fue suficiente para que tomara acción. Extendí una mano hacia ella sin tocarla, ofreciendo consuelo sin imponerlo. No podía arriesgarme a esperar y descubrir que tenía razón. Marisol se dejó caer en el suelo, con la espalda contra la pared. Recogió la carta y la apretó contra su pecho, como si quisiera proteger esas palabras airadas que ahora parecían pertenecer a otra persona, a otra vida. ¿Cómo sé que no estás inventándote todo esto ahora? ¿Para justificar tus mentiras? Sus ojos, tan parecidos a los míos, me miraban con una mezcla de suspicacia y desesperada necesidad de creerme. Era una pregunta válida, una que me había atormentado durante años. ¿Y si hubiera estado equivocada? ¿Y si todo hubiera sido producto de mi paranoia, de mis propios traumas no resueltos? Había pasado noches enteras reexaminando cada detalle, cada señal, preguntándome si había destruido nuestra familia por una sospecha infundada. No puedo probártelo, admití, sentándome frente a ella en el suelo frío del pasillo. Solo puedo decirte que cada decisión que tomé, la tomé pensando en protegerte. Incluso si me equivoqué, incluso si exageré, mi única preocupación siempre fuiste tú. Aunque eso significara mentirme durante años, hacerme creer que mi padre me había abandonado. Las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, arrastrando el maquillaje corrido. ¿Sabes lo que eso me hizo?
¿Cómo me sentí todos estos años pensando que no era suficiente para que mi propio padre se quedara? El peso de la culpa cayó sobre mí como una losa. En mi intento de protegerla de una verdad terrible, le había infligido un daño diferente, pero igualmente profundo. La había dejado construir su identidad sobre una mentira, cargar con una herida que nunca debió ser suya. Especialmente por eso, me senté a su lado, manteniendo cierta distancia. Era más fácil para ti pensar que se había ido, que enfrentar la posibilidad de lo otro. Creí que estaba eligiendo el menor de los males. Marisol cerró los ojos. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla mientras estrujaba la carta entre sus manos. El silencio entre nosotras era espeso, cargado de 12 años de secretos y malentendidos. Estos meses he estado viviendo en Valladolid, confesó finalmente, con él. El pánico me invadió, pero me obligué a mantener la calma. Mostrar mi terror solo la alejaría más de mí, y necesitaba mantener este frágil puente de comunicación que acabábamos de construir. ¿Con Ernesto? Asintió lentamente, sin mirarme, como temiendo mi reacción. Me ofreció trabajo en su librería. Tengo un cuarto en su casa. Su esposa es amable y su hija pequeña me adora. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Me llaman hermana mayor. Es todo lo que yo siempre quise, mamá. Una familia normal. La imagen de Marisol viviendo bajo el mismo techo que Ernesto me provocó náuseas. Habían pasado 12 años, pero el miedo seguía siendo el mismo. Las estadísticas, los casos que había visto en el hospital, todo me gritaba que los abusadores rara vez cambian, solo perfeccionan sus tácticas. Mari, por favor, dime que no ha pasado nada extraño, me interrumpió adivinando mis pensamientos. Es atento, cariñoso con su familia, nada como lo que describes. La gente cambia sus tácticas, pero rara vez cambia su naturaleza, dije, repitiendo algo que había leído en innumerables casos similares durante mi trabajo en el hospital. Marisol me miró como si estuviera viendo a través de mí, hasta un lugar que yo no podía alcanzar. Quiero subir al ático, declaró de repente. Necesito ver qué hay allí. No hay nada, Mari, solo cajas viejas y recuerdos que preferí guardar. Intenté sonar convincente, pero incluso yo podía escuchar la duda en mi voz. Si no hay nada que temer, entonces no te importará que suba a comprobarlo. Su tono era desafiante, pero había vulnerabilidad en sus ojos, una necesidad desesperada de respuestas. Era una trampa, y ambas lo sabíamos. Si me negaba, parecería que tenía algo que ocultar. Si aceptaba, tendría que enfrentar todos los fantasmas que había encerrado allí arriba. Las fotos, los documentos, los diarios. Pruebas de una vida que había intentado reescribir. De acuerdo, cedí finalmente. Subamos juntas. El ático olía a polvo y a tiempo detenido. Hacía años que no subía allí, prefiriendo mantener la puerta cerrada, como si los secretos pudieran escapar si la abría demasiado a menudo. La luz débil de la bombilla desnuda proyectaba sombras alargadas sobre las cajas apiladas, creando siluetas fantasmales que parecían observarnos con curiosidad morbosa. Marisol recorrió el espacio con la mirada, deteniéndose en un baúl de madera oscura que descansaba en la esquina más alejada, bajo una ventana circular cubierta de telarañas. Lo reconocí al instante. Era donde guardaba las pertenencias de Ernesto que no había tenido el valor de tirar. Cosas que había subido aquí lejos de la vista, pero nunca lo suficientemente lejos como para deshacerme de ellas completamente. Ese, señaló, como si algún instinto le indicara que allí encontraría respuestas. O quizás Ernesto se lo había dicho específicamente. Me acerqué al baúl con piernas temblorosas y levanté la tapa. El olor a aftershave de Ernesto, aún persistente después de tantos años, me provocó un escalofrío. El aroma que alguna vez había asociado con amor y seguridad ahora me parecía nauseabundo, contaminado por recuerdos que preferiría olvidar. Dentro había ropa cuidadosamente doblada, libros, algunas fotografías,
y un cuaderno negro que no recordaba haber guardado allí, encuadernado en piel, con las iniciales EG grabadas en la esquina inferior derecha. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. Marisol se arrodilló a mi lado y lo tomó antes de que pudiera reaccionar. Abrió el cuaderno y comenzó a pasar las páginas lentamente. La vi palidecer, su rostro perdiendo todo el color como si la sangre hubiera decidido abandonar su cuerpo de golpe. ¿Qué es?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Era el diario personal de Ernesto, algo que siempre había mantenido en privado, lejos de mis ojos curiosos. Es el diario de papá. Su voz sonaba distante, como si estuviera en trance. Hay entradas sobre mí. Con manos temblorosas, me pasó el cuaderno abierto en una página específica. La caligrafía pulcra de Ernesto llenaba las líneas con pensamientos que nunca debieron ser escritos, y mucho menos sobre su propia hija. Hoy M cumplió 10 años. Está floreciendo de manera exquisita. Cada día se parece más a Mercedes cuando la conocí, pero con una inocencia que su madre perdió hace tiempo. Durante el baño de esta noche, noté cómo se estremecía cuando mis dedos rozaron accidentalmente su pecho. Pronto, muy pronto. El pasaje continuaba, volviéndose cada vez más explícito, más perturbador. Cerré el cuaderno de golpe, incapaz de seguir leyendo, sintiendo que cada palabra era una profanación, no solo de mi hija, sino de la idea misma de paternidad. Marisol estaba pálida, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared, como si estuviera viendo proyectada allí escenas de un pasado que había olvidado o reprimido. No lo recuerdo, susurró. ¿Por qué no lo recuerdo? La abracé instintivamente, esperando que me rechazara. Para mi sorpresa, se dejó envolver como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Su cuerpo temblaba contra el mío, tan frágil que temí que pudiera romperse. Tu mente te protegió, cariño, y luego yo también intenté protegerte. Se apartó ligeramente para mirarme a los ojos. Las lágrimas habían creado surcos limpios en su rostro manchado de maquillaje, como ríos en un paisaje devastado. Él quería que encontrara esto, por eso me mandó aquí. Sabía que me iba a alejar de ti para siempre. No tenía sentido. ¿Por qué Ernesto querría que Marisol encontrara evidencia de sus propias perversiones? ¿Qué ganaba con eso? ¿Estás segura de que fue él quien te dijo que vinieras? Asintió, sacando su teléfono del bolsillo trasero de sus jeans. Me mostró un mensaje recibido esa misma tarde. El aniversario es un buen momento para descubrir la verdad. Busca en el ático de tu madre, en el baúl de madera. Lo que encuentres te liberará de sus mentiras. ¿Por qué haría algo así?, murmuró Marisol confundida. Es como si quisiera destruirse a sí mismo. Un pensamiento oscuro cruzó mi mente mientras observaba la fecha y hora del mensaje. 24 de junio, 17:42 p.m. ¿Había algo significativo en esa hora específica? ¿O como si supiera que no tiene nada que perder? Me levanté bruscamente, sacudiendo el polvo de mis rodillas. Mari, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu padre? Hace 3 días. Discutimos porque quería traerme de vuelta a casa. Dijo que tenía algo importante que contarme, pero que primero necesitaba enfrentarte a ti. Frunció el ceño, como si estuviera recordando algo extraño. Estaba muy alterado, hablando sobre redención y perdón. Pensé que estaba dramatizando como siempre. ¿Y su familia? Su esposa, su hija. Se fueron de viaje a ver a los padres de ella. Volverían hoy. Sus ojos se abrieron de golpe, como si acabara de darse cuenta de algo. Mamá, ¿qué estás pensando? Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo encajaba de una manera perturbadora. Mari, necesito que llames a la policía de Valladolid. Ahora. El presentimiento sombrío se confirmó 6 horas después, cuando la policía nos informó que habían encontrado a Ernesto sin vida en su casa de Valladolid. Había decidido partir de este mundo con una sobredosis de medicamentos, sentado en su sillón favorito, rodeado de fotografías de su nueva familia y de Marisol. Dejó una nota para ella, confesando parcialmente los errores del pasado
y pidiéndole perdón. Un último acto de manipulación disfrazado de redención. Una manera de asegurarse de que, incluso en la muerte, seguiría controlando la narrativa. Han pasado 3 semanas desde aquella noche en que mi hija regresó a casa. El diario de Ernesto está ahora en manos de un terapeuta especializado que trabaja con Marisol para ayudarla a procesar todo lo sucedido. Descubrimos que contenía entradas que se remontaban a cuando ella tenía apenas 8 años, documentando una progresión perturbadora que confirmó mis peores sospechas. La policía encontró más evidencia en el ordenador de Ernesto, material que prefiero no describir, pero que dejó claro que sus inclinaciones no habían cambiado con los años. Su esposa actual está destrozada, atrapada entre el dolor de perder a su marido y el horror de descubrir quién era realmente. Su hija pequeña, afortunadamente, parece haber sido protegida hasta ahora, aunque tendrá que someterse a evaluaciones psicológicas. La pesadilla continúa para ellos, un eco de lo que nosotras vivimos hace 12 años. Marisol decidió quedarse conmigo mientras reorganiza su vida. Duerme en su antigua habitación, que hemos redecorado juntas, exorcizando los fantasmas del pasado con cada mueble que movemos, cada cuadro que colgamos. Cada día es un pequeño paso hacia algún tipo de sanación, aunque ambas sabemos que algunas heridas nunca cierran completamente. Esta mañana la encontré sentada en el porche, sosteniendo la carta que nunca me entregó. La había roto en pedazos diminutos que dejaba caer en una pequeña hoguera improvisada en una maceta metálica. Las llamas se reflejaban en sus ojos, danzando con cada fragmento que arrojaba. «Ya no la necesito», dijo simplemente cuando me senté a su lado, ofreciéndole una taza de té de manzanilla, su favorito desde niña. «¿Estás bien?», pregunté, sabiendo lo inadecuada que sonaba la pregunta. ¿Cómo podría estar bien después de todo lo que había descubierto? «No», respondió con honestidad, «pero quizás algún día lo estaré». Observamos juntas cómo las últimas palabras escritas en rabia y confusión se convertían en cenizas. El fuego consumía acusaciones, reproches, dolor, purificando de alguna manera el aire entre nosotras. Por primera vez en 12 años, sentí que podía respirar sin que el peso de las mentiras oprimiera mi pecho. «Lo siento», dije finalmente. «Siento haberte mentido durante tanto tiempo». Marisol contempló las cenizas un momento antes de responder. Un pájaro cantó en el viejo roble del jardín, como una nota de esperanza en medio de nuestra conversación sombría. A veces, mamá, las mentiras son lo único que nos mantiene a flote hasta que estamos listos para enfrentar la verdad. Tomó mi mano y la apretó suavemente. No era perdón, no exactamente. Era algo más complejo, más frágil, pero también más real, un reconocimiento de que ambas habíamos hecho lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos. La semana pasada comenzó terapia, yo también. Caminos paralelos de sanación que quizás algún día converjan en un punto donde el pasado no dicte nuestro futuro. Donde Ernesto sea solo un recuerdo, no una presencia que sigue definiendo nuestras vidas. Entre los escombros de nuestro pasado, entre cenizas de carta y restos de secretos, había un espacio pequeño pero innegable para volver a empezar. No con mentiras piadosas ni verdades a medias, sino con la honestidad cruda, que solo surge después de haberlo perdido todo. Mi hija había vuelto a casa. No de fiesta, como pensé aquella noche, sino buscando respuestas. Y aunque ninguna de las dos encontró exactamente lo que esperaba, quizás hallamos algo que necesitábamos más: la posibilidad de sanar juntas. Ayer, mientras organizábamos viejas fotografías, encontramos una de Marisol a los 6 años, sonriendo sin preocupaciones, como un helado de fresa goteando sobre su vestido de verano. Antes de que todo cambiara, antes de que los secretos y las mentiras se instalaran en nuestra casa, quiero volver a ser ella, dijo, acariciando la imagen con la yema del dedo. No la niña, sino esa persona que podía sonreír así, sin sombras detrás de los ojos. Lo serás, le prometí,
aunque ambas sabíamos que no sería fácil ni rápido. Ambas lo seremos. Y por primera vez en 12 años sentí que no era una mentira.